Queridos hermanos todos, saludo particularmente a don Ángel Rubio, obispo emérito de Segovia, y al excelentísimo cabildo de esta Santa Iglesia Catedral Primada con su deán que concelebra y los miembros capitulares que asistís a la celebración de este octavario en honor de Nuestra Señora, la Virgen del Sagrario, demás sacerdotes, concelebrantes, diácono, esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, que cuidáis el culto, la devoción, esta devoción tan profundamente arraigada en la ciudad de Toledo. Saludo al coro. Las músicas de don Jaime me traen muchos y muy buenos recuerdos. Y sobre todo, volver a mirar a María Santísima. Saludo también a todos los que a través de los medios de comunicación, la televisión diocesana, nos están siguiendo incluso en directo y otros muchos en diferido. Sí, quizá muchos de ellos imposibilitados de poder salir, acudir, que otros años venían y ahora no pueden y están deseando que llegue la hora para conectar con la catedral, rezar el rosario y participar en la Eucaristía de este octavario que nos prepara a la gran fiesta de agosto en honor de la Virgen Santísima, su asunción a los cielos en cuerpo y alma. Y en Toledo, la Virgen del Sagrario. Me estaba acordando, cuando preparaba algunas palabras para vosotros, de una anécdota concreta. Estaba confesando en la parroquia de Santo Tomé, por tanto hace ya más de 21 años, y se acercó un joven ya maduro, de 30 y tantos años, y por lo que me comentó, pues era un hombre de negocios que recorría el mundo entero y que o por ocio o por trabajo había visitado los lugares más lejanos, pero él venía a confesarse. Y hacía ya más de 20 años que no se confesaba. Y por la confesión aparecía así, pues un pecador, como todos cuando vamos a la confesión, pero algunos especialmente significados. Voy a esto. Al final de una confesión muy bien hecha, le pregunté, ¿qué mujer te ha traído aquí? Yo estaba pensando en su novia y que hubiera venido para casarse. O en su madre, que seguro que le había repetido muchas veces que se acercara a los sacramentos. O en su abuela. Las abuelitas tienen mucho papel en la vida de los nietos y en la transmisión de la fe. Y me responde, sí, ha sido una mujer, pero ninguna de estas a las que yo me estoy refiriendo imaginativamente ha sido la Virgen del Sagrario. Y ya se entretuvo en explicarme. Yo he vivido lejos de Dios, no voy a misa hace 20 años. He cometido todo tipo de pecados. Algunos días, ciertamente, me he sentido muy lejos. Pero no he dejado ni un día de mi vida sin rezarle a la Virgen del Sagrario una salve. Me lo enseñó mi abuela. Digo, pues esa es la que te ha salvado. Y esa es la que te ha traído aquí. Seguro que tenemos anécdotas
todos los sacerdotes en el confesionario y los fieles de otro tipo, que subrayan la importancia de la devoción a la Virgen. No es un objeto de lujo, no es algo añadido. En el plan de Dios ella ocupa un lugar central, siempre junto a su Hijo Jesucristo. Pero ya no podemos entender nada de su Hijo Jesucristo sin ella. A ver qué niño no tiene madre, o joven o adulto. Y no podemos entender nada de ella sin su Hijo Jesucristo. Por tanto, cuando llegan las fiestas patronales, en Toledo la Virgen del Sagrario y en tantos otros lugares, el título que sea, siempre es la misma, la Madre de Dios, que Cristo nos ha dado como madre junto a la cruz. El pueblo cristiano vibra especialmente. Y es porque tenemos madre. Qué bonito es tener madre. Cuando uno la tiene en la tierra y disfruta de sus cariños y sus mimos a lo largo de años y años. Y tener en el cielo a María Santísima, que nos cuida desde niños. Hemos aprendido a mirarla, a darle un beso, a rezarle una Ave María. O como ese joven, incluso perdido, alejado de Dios, pero no se ha olvidado ni un solo día de su vida de rezarle a la Virgen del Sagrario la salve. Por eso agradezco al Cabildo que me haya invitado para, en este año especialmente centenario de su coronación y centenario de la catedral, con el año jubilar que pronto se inaugura, para dirigiros unas palabras. Pero he venido sobre todo, y me he añadido otros días que no me tocaba, porque quería compartir esta devoción a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, la Virgen del Sagrario, que está presente en nuestra vida desde niños, que nos ha conducido en la juventud, en nuestra propia vocación, sacerdotes, religiosos, religiosas o casados, y a la que hemos acudido en momentos especialmente difíciles e inolvidables. Ella está ahí, y no está ahí como un objeto de museo, está como una persona viva que nos atiende, que nos quiere y nos lo ha hecho experimentar. Si no, no estaríamos aquí. Pues me sumo a este coro de los distintos predicadores o que han presidido la Eucaristía estos días para alabar a María Santísima y para alimentar en mí y en vosotros este culto y devoción a María. Ella no es un objeto de museo. Cuando veneramos una imagen en la vida cristiana, estamos venerando a la persona a la que representa. El culto a las imágenes no es una idolatría. El culto a la Virgen del Sagrario no es una idolatría. Ya le dejó muy claro la Iglesia en el Segundo Concilio de Nicea, año 787. Había sus polémicas y la Iglesia después ha vivido ciertas turbulencias a lo largo de los siglos en torno a este punto. Quizá nuestra época no está lejos de ese rechazo, sino a las imágenes, sí, a la piedad popular o a las formas sencillas de devoción. Pues la Iglesia nos dice y nos repite que esa devoción popular y ese culto a las imágenes no solo es legítimo, sino que hay que fomentarlo. Porque en María, es lo que nos ocupa en estos días, encontramos lo que Dios quiere hacer
con cada uno de nosotros. En ella lo ha hecho de manera singular, desde el comienzo, purísima, pero a nosotros nos hará sin pecado y llenos de gracia en nuestra medida antes de entrar en el cielo. Al cielo no entra el que no se parezca a su Madre Santísima, en la plenitud de gracia y en la purificación de todo pecado. O mirarla a ella y contemplar que su vida fecunda es una vida que viene de Dios mismo y por eso es virgen. La virginidad en María y en la vida cristiana no es una postura negativa de quien no. La virginidad en María nos hace recordar que ella es un icono de la fecundidad de Dios Padre. Cuando Dios Padre ha engendrado a su Hijo eterno, ¿quién ha colaborado con él? Nadie. El Padre Eterno ha engendrado a su Hijo por plenitud de vida, una vida pletórica, como es la de Dios. Por eso, la generación del Verbo en la eternidad es una generación virginal, sin concurso ni colaboración de nadie, ni de dentro ni de fuera del misterio trinitario. Pues a eso se parece María, y por eso la llamamos Fons Salutis, fuente de salvación. No porque en ella esté el origen de todo, el origen de toda gracia y de toda vida y de toda santidad y de todas las bendiciones es Dios Padre, pero ella se parece de manera muy especial a Dios Padre, y en este aspecto precisamente, porque ella ha engendrado a este Hijo Divino hecho hombre, le ha dado el ser hombre y lo ha hecho virginalmente, sin ninguna otra colaboración. No hacía falta colaboraciones humanas, como decimos, concurso de varón. No porque el concurso de varón sea malo, si lo ha instituido Dios, si por ese camino hemos venido todos a este mundo. Pero fijémonos en ella, porque María Santísima ha engendrado a Jesucristo virginalmente, es decir, por sobreabundancia de vida. Ella es una verdadera fuente, derivada de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, que es el único Redentor, pero ella es especialmente colaboradora en la redención, más que nadie, y ella es verdadera fuente de salvación. Mirarla a ella descansa la vista, descansa el corazón. Nosotros que somos pecadores, mirarla a ella es encontrar descanso, porque vemos que de ella ha brotado, por vida pletórica, es decir, por virginidad, participada de Dios Padre, ha brotado la salvación del mundo. Ella es la aurora y su Hijo es el sol. Ella es la fuente derivada de Dios Padre y su Hijo es ese agua abundante que nos viene en todos los sacramentos para darnos la redención. Fuente de salvación, Fons Salutis, aplicado con toda propiedad a María Santísima, porque es un caudal inagotable de vida. Por eso, cuando la Iglesia nos habla de la virginidad cristiana, nos está hablando al estilo de María y de Jesús, que no es una mengua de fecundidad, sino que es una fecundidad superlativa para ser con Jesucristo y con María colaboradores en ese reparto de la gracia y ser colaboradores en la redención del mundo.
Mirar a María no es mirar un objeto, como hay tantos en esa preciosa exposición que el Cabildo ha puesto a nuestra disposición, primada. Cuántos objetos, cuántos recuerdos, cuánta acumulación de historia y de riqueza en esta catedral primada de Toledo. Pero cuando miramos a María, la vista traspasa la imagen y nos dirigimos a la persona y nos sentimos acariciados, abrazados por una madre que nos quiere y que es fuente de salvación. Para los pecadores encontramos en ella refugio de los pecadores. Para los enfermos encontramos la salud del alma y del cuerpo. Y para cualquier tribulación, acudamos a María. Y en ella encontraremos este consuelo que Dios mismo nos ha querido dar como en un icono visible de todos los dones de Dios, que a través de su Hijo Jesucristo y de la mediación subordinada de María, quiere concedernos a todos nosotros. En este día del octavario, además, estáis presentes personas representantes de Cáritas diocesana y de Manos Unidas, como para fijar también la atención, mirándola a ella, en esa dimensión esencial de la vida de la Iglesia, que es la caridad cristiana, la que brota del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Fijaos qué bonito el nombre de Cáritas. Es el nombre de Dios mismo. Deus Caritas est. Dios es caridad. Y al tomar ese nombre, en la institución que organiza el amor fraterno para los de cerca y para los de lejos, para unos y para otros, al tomar ese nombre, lleváis nada menos que el nombre de Dios. Muy importante esto. Cáritas no es una simple organización que reparte los dineros, o que mira cuáles son las prioridades, o que atiende a los pobres. Y Cáritas es el corazón de Dios puesto en acto y en actualidad y en presente, pues en las mutuas relaciones de la Iglesia, especialmente hacia los necesitados, los pobres, los que viven marginados de la marcha de la sociedad, etc. Por eso, en Cáritas tenemos que mirar a María, porque ella ha ido con presteza a atender a su prima Isabel, después que el ángel le dijera que su pariente Isabel esperaba un hijo, y fue la señal para que ella aceptara con libertad el ser madre de Dios. Fue deprisa. La caridad no admite demora. La caridad debe hacerse con diligencia. Y esa palabra tiene doble significado. Debe hacerse con amor y con prontitud. La caridad es la medida de nuestro amor a Dios, a quien no vemos, y se mide por nuestro amor a los demás, a los que vemos. A veces aquellos con quienes convivimos, y a veces aquellas personas a las que nos acercamos para compartir algo de lo que nosotros hayamos recibido. A veces compañía, a veces amistad, a veces recursos económicos, a veces dignidad. La caridad es el termómetro de la vitalidad de una comunidad cristiana. Por eso en este octavario de la Virgen del Sagrario, mirándola a ella, tenemos que revisar también cuál es la medida de nuestra caridad.
Y no vale decir, yo es que quiero mucho a Dios y a los demás. La pregunta es, ¿y eso afecta a tu cuenta corriente? Porque ahí es donde se nota. Evidentemente el amor reside en la voluntad, pero lo operativo, lo práctico, es que tu cuenta corriente abre grifos para repartir, que es una obligación cristiana. No es, diríamos, como supererogación. Es necesario que aquello que hemos recibido lo compartamos. Es para nuestro sustento, pero también para el de los demás. Porque toda propiedad tiene una hipoteca social, como sabemos en la más pura doctrina de la Iglesia. Y por eso, mirando a María, uno tiene que preguntarse, ¿y yo doy limosna? Que es una obligación. ¿Cumplo esa obligación cristiana? Cáritas es un cauce y hay otros muchos, pero Cáritas es el cauce instituido en la diócesis. Y junto a Cáritas, Manos Unidas. También estáis aquí, ¿no? Me llamó siempre la atención en Manos Unidas. Yo también fui, querido don Javier, conciliario diocesano de Manos Unidas durante unos cuantos años en Toledo. Y he repetido muchas veces como este principio de Manos Unidas. Manos Unidas surge de un grupo de mujeres, se remangan y dicen, vamos a ponernos manos a la obra. Cuando en el mundo entero se ha inventado el control de la natalidad mediante la píldora, métodos químicos, de manera que las grandes potencias van manejando, sobre todo los países de desarrollo, incluso condicionan las ayudas a la esterilización, a la anticoncepción. Esto es así, ese es el ambiente concreto en el que brota Manos Unidas. Y Manos Unidas dice no. Nosotras queremos ensanchar la mesa y que en nuestra mesa podamos añadir un taburete más, como pasa el día de Nochebuena, que no cabemos en casa y sacamos hasta el taburete del baño y allí cabemos todos. Y qué bonito es estar todos. Pues las mujeres de Manos Unidas, cuando comenzaron, esta fue su idea. Aquí cabemos todos y si hace falta añadimos un taburete. Y por eso, Manos Unidas se preocupa, diríamos, de los necesitados en países de desarrollo, con programas muy concretos, que ahora no me entretengo en describir, pero es una gran obra, durante ya bastantes décadas. Diríamos, es una postura contracultural. Y por eso vale la pena mencionarla en el octavario y encomendarla a María Santísima, que es madre y madre abundante, con una fecundidad que desborda la fecundidad natural o biológica. Pues acerquémonos a la Eucaristía de hoy con la mirada atenta y dulce de nuestra Madre. Tenemos Madre y nos sentimos queridos, no huérfanos, sino queridos y muy queridos por nuestra Madre del Cielo. Y Santa Clara, a quien hoy la Iglesia recuerda como seguidora de Cristo pobre al estilo de Francisco de Asís, nos conceda esta capacidad de desprendimiento, de pobreza espiritual y material, para poder seguir haciendo el bien, la caridad a los demás hermanos, como Jesucristo ha establecido en ese examen final de nuestra propia historia y de la historia universal. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me hospedaste, estaba en la cárcel, me visitaste, etc. Ese será el examen final. Pues que Santa Clara nos ayude, puesto que ella, por el camino del despojamiento y de la pobreza, llegó a ser hermana universal con San Francisco. Que así sea.